Hola amigos, nuevamente su amigo y servidor Super Telemaco. Bienvenidos sean a la segunda parte del podcast Desnudando las falencias de las fuerzas militares de Colombia. Y en esta segunda parte nos acompaña nuevamente nuestro amigo y experto en temas militares, el señor Camilo Parra, Camic, y también nos acompaña como invitado, pues en reemplazo de nuestro amigo Shogun 23 que no nos puede acompañar, pero está con nosotros un conocido de nuestro canal, colaborador también, quien estuvo participando en el anterior podcast con nuestro canal amigo de España, el señor Estefan Xavier Beltrán. Entonces Camilo y Estefan, si quieren pues se pueden presentar nuevamente. Hola a todos y muchas gracias por haberme contactado de nuevo después de estos quebrantos pues de salud que he tenido, y vuelvo otra vez con lanza en ristre a tocar estos puntos muy delicados que son pues todas las falencias que ya todo el mundo conoce en nuestro por tocado Ejército Nacional, en la cual pues nosotros no nos dejamos poner el dedo en el ya saben dónde, y obviamente proseguiremos haciendo patria, dando que hablar. Sí, muy feliz por estar de nuevo con ustedes y contigo en este canal. Bueno, hombre, bienvenido nuevamente y qué bueno que nos puedas acompañar y que pues te hayas recuperado, de verdad, gracias a Dios que así sea. Y bueno, Estefan, para los que todavía no te conocen, pues cuéntanos. Muchas gracias por invitarme otra vez acá al canal. Un saludo muy especial a Camilo, gran compañero. Hemos compartido, la verdad, varios debates bastante buenos, en privado y en público. Pues sí, estamos aquí otra vez. Para los que no me conocen, Estefan Xavier Beltrán, analista de defensa. Me conocen como Connor Sunrider en diferentes medios. Pues he participado, pues aparte de acá en el canal, pues en diferentes foros, he escrito artículos en diferentes medios nacionales e internacionales. Y pues no, pues aquí, como dice nuestro compañero Kamik, haciendo un poco de patria, hablando en esta ocasión de las falencias, que son muchas. Este es, creo que el segundo programa de muchos que tendremos que hacer, porque la verdad la situación es grave, aunque mucha gente no lo crea. Entonces, pues no, aquí estamos y al pie del cañón, y pues aportar nuestro grano de arena desde nuestros conocimientos al tema, y hablar y debatir esto, porque esto hay que hacerlo. O sea, exactamente no podemos dejar que nos pongan el dedo donde sabemos, y tenemos es que hablarlo, y la única manera es que la gente conozca, la gente se entere de la verdadera situación, porque ciertamente en nuestro país se vive dentro de una cultura del engaño. Es terrible ver la gente de verdad como vive engañada, pensando en Colombia. O sea, que Colombia tiene, por ejemplo, en Palanquero, debajo de Palanquero, instalaciones tipo Área 51. O sea, escuchar esas cosas de gente, de la gente normal, de la gente de la calle, es increíble. Y cuando uno trata de hacerles ver cómo son en verdad las cosas, trata de explicarles la situación real,
no le quieren creer a uno y uno es entonces un traidor, es anticolombiano, no cree en el país. Y creo que es efectivamente todo lo contrario, porque queremos, amamos nuestro país, precisamente por eso tenemos que poner el dedo en la llaga en esta falencia, porque hay que solucionarlas definitivamente. Por lo tanto, creo que ser anticolombianos es más el amor de patria de nosotros que tiene mucho del que se llama colombiano de pro que hay por ahí. Entonces, pues no, empecemos, continuemos, enlacemos con el tema pasado. Entonces, no sé, Telémaco, pues veamos, pienso yo, un pequeño resumen de lo que se habló en el último podcast y sigamos con el tema. Sí, exactamente. En la primera parte pues habíamos hablado de lo que era la parte antiaérea, ¿no? Hablamos de pues las falencias que hay en ese sentido, lo que se debe llenar en cuanto a eso, y pues si quieren de pronto para cerrar, como dices tú, añadir algo más para cerrar ese punto, pues bienvenidos, y arrancamos con lo que es la parte de la artillería del ejército, y pues aprovechamos de una vez y tocamos el ítem que pues nuestros suscriptores los han estado pidiendo desde hace tiempo, que es el proyecto Joya. Y entonces pues no sé, cerremos ese punto y entremos de plano con la artillería. No sé, Camilo, qué quieras aportar de último en cuanto a lo de la artillería antiaérea, que cabe recordar nuevamente para las personas que aún no están al tanto. Colombia no posee misiles antiaéreos. Se habla mucho gracias a una nota que se publicó en RCN de unas baterías antiaéreas en San Andrés, pero eso carece de total sentido. Es una pifia habitual de nuestros periodistas, pifiarse en cuanto a este tema, y pues que sirva para dejar en claro eso, no esas supuestas baterías supermodernas no existen. A lo sumo creo que llevaron unos cuantos Nigolai allá a que se oxidaran allá al nivel del mar. Entonces no sé, Camilo, que vayas a aportar para cerrar ese ítem. Sí, bueno, o sea, desgraciadamente el Ejército Nacional de Colombia, el EJC, no posee misiles antiaéreos de ningún tipo. Que yo tenga recuerdo, como siempre lo he dicho, yo alcancé a ver solo un Red Eye, que era la primera versión del misil de Stinger, que se le capturó a unos narcos hace muchos años. Eran dos, y fueron los únicos dos misiles que se supone que tiene el ejército. Al día de hoy, si eso no se le ha hecho ningún mantenimiento, o ese misil ya, que nada más tenían un alcance real de 2.500 metros o 3.000 metros máximo, en unas condiciones específicas para dar acierto. De ahí en adelante, todo el mundo sabe las famosas ametralladoras en posición antiaérea de defensiva del .50, tipo Segunda Guerra Mundial, encima de bidones o tambores de 50 galones, donde venía la CPM, que le ponen un pedazo de tubo en forma de mástil. Los cañones de 40 milímetros Bofors L60 de manivela, de la época de Rojas Pinilla, que eran 40, algunos ya ni funcionan. Los que se han quedado obsoletos totalmente, tienen capacidad de disparo nocturno, solo lo tienen que hacer con bengalas y muchas cosas que el día de hoy es mejor ni hablar. Las 3 miserables baterías que se compraron en el 89, que eran las de 40 milímetros L70 también, de manivela, que acompañadas con el sistema director de tiro, Eagle Eye, y con el radar ELTA. Jamás se hizo la modernización, o si no tengo entendido, creo que a una se le cambió el radar, porque el radar se quemó. Y esa pues es la que colocan siempre de un lado para otro, para proteger a algún equipo, a una base o a Palanquero. La han puesto también, por ejemplo, la mueven en Barranca Bermeja, cerca donde estás tú. Una vez la vi en Cartagena. Y así sucesivamente. Es una batería móvil, pero nada más tiene 3 cañones cada batería. O sea que si tú sumas 3 cañones por 3, serían 9 cañones L70 en las 3 baterías.
Nunca se ha visto una batería conformada como era en Israel, con 7 hasta 8 cañones para una potencia de fuego nutrido ya. Entonces, también eran los famosos M20, M8 Quad con las .50 que daban eran como nuestros Su-23, eran 21 blindados, y ahí se perdió eso porque los blindados se acabaron, quedaron obsoletos, no se arreglaron y eso quedó en el olvido. O sea que realmente no hay nada. Entonces, y lo peor es que hay batallones que le meten dinero a eso, que es el batallón Nueva Granada, batallones de defensa antiaérea, que solo tiene el nombre, pero aparte de eso no hay nada. Entonces es algo un tema muy escoroso, porque todo queda en manos de la FAC. La FAC tiene que con sus CAFIR apagar la llama de las cosas que no se hacen bien. Entonces pues no hay más nada que decir. Se hablan siempre de que van a comprar, o sea, hay intenciones, y de intenciones no salen. Pasan los años y la brecha con nuestros vecinos es cada día más amplia. No poseemos con qué defender el país a nivel de infraestructura vial, táctica y económica, como son, por ejemplo, las refinerías, los temas estos de electricidad, donde las termoeléctricas, las hidroeléctricas, o sea, no hay nada. Entonces es algo muy grave. Y así, pues obviamente la gravedad sigue en otros ámbitos. Es lo que yo tengo que tocar. Exactamente, con respecto a eso, lo más interesante es que hablan de que se dictan cursos de defensa aérea, incluso a otros países les han dictado supuestamente cursos de defensa antiaérea. Entonces uno se pregunta que si no existe como tal esa defensa, ¿a qué se refieren estos cursos? O sea, para mí creo que se trata más que todo de vigilancia como tal, porque ahí vemos los nuevos radares que se han puesto, el último en donde estuvo el ministro en La Guajira, que no se puede negar que son excelentes radares, pero totalmente sin ningún sistema asociado para defensa aérea, únicamente vigilancia, pero ellos tienden a llamarle a eso defensa, cuando no tienen ningún medio para este tipo de cosas, ¿no? Connor, sí o no, es eso, la defensa antiaérea es un conjunto de equipos. Claro, obviamente están los radares de vigilancia, search, para vigilar un espacio aéreo, pero tienes que cuidar ese espacio aéreo con el armamento adecuado para la defensa antiaérea. Entonces esto no lo hace el ejército. Ellos son defensivos en el aspecto solamente de vigilancia, pero al llegar a una acción ellos no tienen con qué defender el punto del radar. O sea, lo tendrían que apagar y santiguarse, porque va a caer una bomba, va a caer un arma que lo va a destruir. Entonces no hay defensa antiaérea. Y no hay esa doctrina a eso, como un temor, como un miedo de comprar algo. ¿Me entiendes? Exacto. ¿Qué tienes que apuntar ahí tú, Estefan? Bueno, efectivamente la defensa antiaérea de este país no existe. Es así de simple. Tenemos unos radares, tenemos vigilancia, tenemos ojos, pero no tenemos con qué hacer nada. En cuanto a misiles antiaéreos, esos Redey, yo creo sinceramente que ya tuvieron que haber terminado en la basura hace mucho tiempo. Aparte, con un equipo tan obsoleto, ¿qué se va a hacer con eso? Están los fantasmales Stinger, que nunca nadie ha visto. Nadie ha visto uno, ¿ya? Ni siquiera de los supuestos 60 que se compraban en la última tanda, pues, de eso nada se sabe. No sé, son el arma fantasmal de la nación. Solamente tenemos, como bien lo ha resumido Camilo, solamente tenemos artillería de tubo, vieja, obsoleta también, con unos equipos asociados también obsoletos. O sea, definitivamente aquí la defensa aérea se piensa que va a atacar, no sé, globos aerostáticos tal vez, como que van a venir a bombardearnos con globos aerostáticos, como en la Primera Guerra Mundial. No sé, es horrible. A todas estas,
yo solamente quisiera poner como de colofón que, a mi parecer, mucho de este problema, aparte de la desorganización tan grande que hay al nivel de adquisiciones estratégicas, donde todo el mundo trata por su lado de hacer las cosas, pero viendo a ver más cómo se mete la plata al bolsillo que en verdad tratando de comprar algo, ¿sí? Más que todo esa desorganización, y aparte de eso, el celo interfuerzas que hay, precisamente rascando ese eximio presupuesto que hay. A colofón de todo esto, lo pongo por la situación, por ejemplo, que ha existido siempre entre la FARC y el ejército en cuanto al uso, por ejemplo, de los helicópteros de ataque. Cuando el ejército quiso conseguir helicópteros de ataque antitanques, la FARC se atravesó en la mitad. Y vía judicial, que o sea, es totalmente ilógico, vía judicial se adjudicó el derecho de manejar todas las armas aéreas de la nación, porque era su rol constitucional, una cosa que igual no cumple, ¿ya? Pero es viendo ese celo interfuerzas, ¿sí? Que en vez del ejército y la FARC estar trabajando conjuntamente, hacer una maquinaria que permita vigilar, defender los cielos de la nación, resulta que se entorpecen la una a la otra para no funcionar. Y entonces vemos que la FARC se supone que dentro de lo que es la defensa antiaérea, que cubre una nación, vemos que esa está integrada por anillos y está integrada a diferentes niveles, pero lo que es la defensa de las bases o las defensas de punto, las defensas hechas por misiles o por sistemas de tubo, siempre corren a cargo de la artillería antiaérea, que es competencia de los ejércitos de tierra, ¿sí? Mientras que la defensa aérea, defensa zonal, siempre debe correr pues a cargo de las aeronaves, que son cargos de las fuerzas aéreas. O sea, tiene que haber una sinergia que en este caso no la hay. Es una pelea total, divorciados el uno del otro. Entonces, el ejército tiene una serie de radares, la fuerza aérea tiene otra serie de radares, se supone que todo eso funciona junto en una red de inteligencia. Por ahí al menos hay algo de sinergia, porque al menos comparten algo de la información. Pero en lo que es la defensa no hay ninguna sinergia, es toda una zancadilla del uno al otro. Entonces el ejército tiene radares, pero no tiene misiles asociados, no tiene sistemas que pueda usar para aprovechar la información de esos radares. Entonces se supone que la defensa de todo lo que es el espacio aéreo corre para los únicos que tienen las armas, que judicialmente ellos se lo autoadjudicaron, de defender los cielos de la nación, que es la FARC. Y la FARC tampoco tiene con qué hacerlo, porque tiene un equipo como el CAFIR, que es absolutamente obsoleto, y eso se supone que es la vanguardia, la punta tecnológica de la defensa de la nación, lo cual es totalmente fuera de sí. Tener un equipo obsoleto que sí, que tiene de pronto una electrónica, digamos, un poco más moderna, tiene misiles también ciertamente modernos, pero la plataforma en sí es totalmente obsoleta, y lo más risible de todo es que está en unos números muy inferiores a lo que debería ser un cuerpo aéreo que pueda defender un espacio aéreo tan grande como el de nuestro país. O sea, fuera de todas las limitaciones que tiene el equipo CAFIR, hay que ver que aparte de eso, son muy pocos. Entonces, como vemos, la defensa aérea de la nación es una cosa totalmente risible, inexistente, porque no hay con qué defender los cielos de la nación, y lo poco que hay es obsoleto o no actúa en sinergia con los otros grupos que se supone que también deben mantener la defensa de la nación, para precisamente poder disuadir de cualquier ataque por aire que podamos recibir. No hay con qué, lo poco que hay no sirve, es obsoleto o no funciona dentro de un esquema organizado por el celo, la pelea que hay entre las fuerzas, la FARC y el ejército, por
lo poco que se pueda esquilmar del presupuesto. Esa es mi opinión, pues. Y yo creo que mejor resumen creo que no podemos hacer. Yo le agregaría una cosita en la que has tocado el tema, Conor, de la defensa, de la sinergia. Lo único que se han puesto en sinergia, o sea, totalmente de acuerdo, que no hemos tocado ese punto, se nos ha olvidado siempre, es quién hace el mejor domi antiaéreo del misil que no tienen. El ejército o la FARC, ambos poseen domis. Usan tubos de PVC, canister de pirotecnia anti-aves, entonces las pintan de verde y hacen sistemas de baterías antiaéreas. En Palanquero, cuando uno pasaba por la Vía La Dorada, ahí veías tú las antiaéreas. El ejército. ¿Todavía están ahí? Sí, todavía están ahí. Monta también otro estilo así también. Y tú los ves. Y a ambos les encanta el bidón. O sea, aquí en ¿cómo se llama? La defensa aérea de las bases de la FARC, allí en Cacón 3 y en otra, creo que en API, tú ves los verdaderos tambores de 50 galones de ACPM vacíos, llenos de escombros por dentro, donde les han soldado en un flanche abajo un pedestal, un tubo galvanizado, y ahí va amarrada la .50, que es el arma predilecta, ¿me entiendes? Pues en eso yo creo que es un tema de burla, pero en eso sí se han puesto de acuerdo, ¿no? ¿Quién es más chambón con otro? No, yo creo que hasta en eso se pelean, por ver quién hace la peor chambonada, ¿no? Y ya vamos a tener espacio para hablar precisamente de chambonadas, porque ahí tenemos una entre manos que acaba de salir hace muy poco y esa tiene mucha tela de donde cortar. Entonces, cerrando este tema de la artillería antiaérea, vamos a entrar en lo que es pues como tal la artillería del ejército, los obuses, toda esta cuestión, las adquisiciones que se han hecho, lo que se necesita, y pues obviamente, como mencionamos, la última idea de nuestros ingenieros y el joya, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos a hablar de esto, de la artillería del ejército? ¿Quién quiere empezar? Bueno, cuando empieza, y yo después complemento. Bueno, hablando ya de lo que es los sistemas de artillería de campo de la nación. Ajá. Hace poco precisamente estábamos revisando el tema. Dejando de lado, digamos, lo que son los morteros de compañía, tipo pelotón compañía, o sea, los morteros de 60 milímetros, de los cuales hay una buena cantidad, de buena calidad relativamente, un poquito viejos, pero muy funcionales todavía. Y estábamos revisando también la cuestión con los morteros de 80 milímetros, ya morteros de campo. Y estuvimos analizando un poco el problema que hubo con los morteros turcos, los primeros, por la cuestión de la oxidación, ¿sí? Había cuenta de que el mortero, pues si bien tecnológicamente pues cumplía con su función, la verdad es que el acero turco no funcionó muy bien en nuestro país. En principio tener en cuenta que esa pieza fue diseñada para un medio ambiente muy diferente. O sea, Turquía está en Medio Oriente, es una tierra muy seca, es una tierra que no comparte prácticamente nada con lo que es en nuestro país. Esos morteros pasaron de un ambiente seco, desértico, a un ambiente de selva húmeda tropical que es sumamente ácida, y entonces ese acero que allá funciona muy bien y se maneja muy bien, aquí se oxidó rápidamente. ¿Por qué? Porque no tenía el tratamiento adecuado. Eso fue un problema que pues en algunos círculos se dice que se solventó porque los turcos
pues nos enviaron unas piezas diferentes con un acero tratado especialmente. Pero por los informes que yo he recibido, problemas de oxidación siguen con los motores. Bueno, y tenemos otras, pues los morteros mayores, que pues tampoco han presentado problemas, ellos han funcionado bien. Tenemos una buena cantidad de morteros relativamente, han funcionado muy bien para lo que ha sido el conflicto interno, conflicto COIN como apoyo directo, pues es su función principal. Ahora, nuestro principal problema con la artillería ya es con lo que se llama o lo que se denomina artillería de campaña mayor. Estamos hablando de lo que son cañones y obús. En nuestro caso estaríamos hablando concretamente de los obús de 105 y 155 milímetros que poseen. Dentro de estos modelos, cada uno también presenta sus problemas específicos. Entonces, empecemos hablando por el obús, digamos que el país tiene en mayor cantidad, que son los M101A. Estos, empezando, vamos a ir empezando. Primer punto, estos fueron diseñados durante la Segunda Guerra Mundial y usados profusamente en la Segunda Guerra Mundial. Estos cañones se usaban en esa guerra tan masiva, eran usados a nivel divisionario, o sea, era artillería divisionaria, lo cual quiere decir que en una batalla eran un número de piezas que fácilmente podía pasar 1000 piezas disparando al unísono, ¿sí? Estamos hablando de que era un apoyo efectivamente masivo. La cantidad de piezas que tenemos en nuestro país no rebasa la centena y algunos de esos ya quedaron fuera de servicio. Se calcula que aproximadamente puede haber entre 45 y 60 que en este momento estén funcionando. A ver, este obús, a pesar de lo viejo que es, ¿sí? A pesar de ser un diseño de la Segunda Guerra Mundial, es un diseño muy sólido, es muy confiable, se ha portado absolutamente bien y es una pieza que con el debido mantenimiento todavía puede servir durante varios años. Para este cañón existen en el mercado varios kits que permiten hacer un overhaul, hacerle una actualización, entre ellos automatizar en parte las funciones, porque tenemos que tener en cuenta que este cañón de la Segunda Guerra Mundial pues funciona a manivela, porque pues es el sistema. Pues en esos tiempos no existía una automatización como tal eléctrica. Ahora con estos kits se le instalan ciertos servomotores que permiten en cierta forma medio automatizar el cañón y no lo automatizan completamente. Bueno, aquí se intentó hacer una automatización, un kit de estos criollo. A veces uno se pregunta en verdad el ejército cómo hace para perder tanto el tiempo en esas cosas y el dinero. Se intentó hacer un sistema de automatización criollo para estos cañones, el cual no quedó en nada. Por ahí había una pieza que tenía medio unos motores. Nunca se logró que funcionara correctamente, nunca se pudo hacer una prueba con él y ahí quedó el proyecto. Millones de pesos y mucho tiempo gastados en una pieza, en un ejercicio, en un experimento que estaba condenado al fracaso desde el principio. Bueno, estas piezas que nosotros tenemos, las que están activas, las que aún se puedan recuperar, valdría la pena tratar de hacerles el overhaul con los kits adecuados que existen en el mercado, ya aprobados y ya en funcionamiento. Los venden diferentes países, desde los propios Estados Unidos, que son los diseñadores de este cañón, a países como Corea o Turquía, que también ofrecen este tipo de kits. Bueno,
Estos cañones, los M101, se han usado profusamente en nuestro conflicto COIN como apoyo a tropa. Y siempre se han portado muy bien. O sea, digamos que en estas bocas de fuego es que reside la mayor potencia artillera que tiene el país. Estamos hablando entonces de una pieza que es antigua, pero funcional si se le hace el overhaul adecuado, pero pues en nuestro país no se le ha hecho, entonces sigue siendo una pieza antigua, no obsoleta, pero sí ya bastante antigua. Tenemos que su número es bastante bajo, es insuficiente, ¿sí? Y aparte de eso, que no tenemos el interés, o sea, no se le ve el interés a la fuerza por tratar de modernizar esta pieza. Listo. Ahora, cuando se trató de modernizar un poco el arma de artillería, se pensó en adquirir un modelo de cañón moderno y que fuera aerotransportable, que ese ha sido el problema del M101A. Es pesado, bastante pesado para poder transportarlo por la mayoría de helicópteros que tiene la nación, que son los Black Hawk. Por este motivo se revisó un cañón que fuera fácilmente aerotransportable por nuestro Black Hawk y se eligió las piezas Nexter LG1 de 105 milímetros. Ahora, el cañón LG, que viene de Light Gun, o sea, cañón ligero, es una pieza desarrollada, sí, para ser fácilmente aerotransportable, tiene un bajo peso, es moderno, es eléctrico, tiene sus funciones, sus servomotores para trabajar eléctricamente, y aparte de eso vinieron con un excelente sistema de tiro, que es el sistema electrónico Bacará de la Nexter, que le da una precisión notable a este cañón. El cañón empezó a utilizarse aquí en Colombia, efectivamente en la lucha COIN, y resulta que varias piezas empezaron a dar problemas. Prácticamente después de un tiempo de dispararlas, los cañones estaban desarmando solos. Esta fue una queja que se le puso directamente a la compañía Nexter. ¿Qué pasó? Se revisó los cañones y Nexter se dio cuenta que en verdad el cañón era débil para lo que se suponía que tenía que hacer. O sea, de realizar un diseño que fuera ligero para poder ser aerotransportable, el cañón resultó ser muy débil. En resumen, las piezas prácticamente por la presión de andar disparando continuamente, prácticamente se abrían y se desarmaba solo. Esto fue revisado, Nexter hizo variaciones al cañón y lanzó un modelo mejorado llamado el MK3, del cual también llegaron unas piezas a Colombia, y las piezas que tenían aquí problema, se supone, porque no ha sido totalmente confirmado, se supone que fueron revisadas por los franceses y corregidas corregidas en algunas partes para solventar los problemas de que se venían desarmando. Listo. Ahora, el modelo nuevo se empezó a utilizar, específicamente se trajo esos modelos aquí para que Colombia igual sirviera como banco de pruebas del nuevo modelo, y al parecer ha funcionado bien. Las variaciones que le hicieron, las correcciones que le hicieron a los cañones han demostrado que pueden resistir, pueden ya tolerar el manejo que se les venía dando aquí en el país. O sea, imagínense si a esos cañones no se les dio tanto palo que ya se estaban desarmando solos. Esas piezas, que de por sí son muy pocas, ¿sí? No alcanzan 50 unidades, esas piezas sí son sumamente modernas, pero igual son insuficientes. Ahora, pasando a la artillería mayor, tenemos los obús de 155 milímetros Santa Bárbara. De esos cañones, tenemos que empezar por una cuestión muy particular. Cuando se trajo aquí esos cañones, se dijo específicamente que eran nuevos. Eso se dijo. Cuando
se pudo saber los seriales de los cañones, nos pudimos dar cuenta de que los seriales no eran consecutivos, eran seriales muy dispares. Y eso ocurre cuando los cañones no son nuevos, cuando se compran de segunda. ¿Por qué? Porque vienen de lotes diferentes. Okay. Se dijo que eran nuevos y siempre se ha mantenido que los cañones se compraron nuevos, y aquí siguen diciendo que esos cañones eran nuevos. Cuando no solamente por los seriales, sino por otro tipo de indicios, nos hemos dado cuenta que en verdad esos cañones fueron comprados de segunda mano. Ahora, está el hecho de la cantidad. Solo hay 11 cañones, 11 obús de 155 milímetros Santa Bárbara. No hay posibilidades reales de adquirir más de estos excelentes, porque son excelentes obús, porque la fábrica ya no los produce. Se hicieron unas cantidades de piezas, cesó la producción, aquí solamente se compraron 11 de segunda y no se aseguró que hubieran más cañones que se pudieran comprar. Entonces, ya el problema de la exiguidad, del exiguo número de piezas, no se puede solventar por ese lado. No se pueden comprar más de esos cañones. Segundo, la cuestión del mantenimiento. Los cañones se trajeron, pero no se aseguró la línea de mantenimiento. Es decir, aquí nadie sabía cómo hacerle mantenimiento a los cañones. Por diversas informaciones se estipuló que en este momento solamente hay 2 cañones de 155, 2 obús de 155 milímetros que están activos. Los otros tienen todos problemas de mantenimiento y no funcionan bien, por lo cual han dejado de disparar. Entonces, si de por sí eran exiguo el número de piezas 11, ahora solamente están funcionando 2 y todos los demás tienen problemas de mantenimiento. Los contratos para mantenimiento se lanzaron y no prosperaron. O sea, los contratos no pudieron hacerse y las piezas siguen allí sin mantenimiento. Entonces, en nuestra artillería mayor, para hacer un resumen de todo esto, ¿qué tenemos? Los M101, los M101A, que son los que más trabajo han tenido, los donde descansa la mayor potencia artillera de la nación, son los que tienen el mayor número de piezas, pero son unidades antiguas, que no tienen ningún tipo de sistema que los haga más rápidos, automatice, funcionan a mano y funcionan como hacían en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos las piezas LG1, que también son un exiguo número de piezas, son bastante modernas, pero tienen el problema de que no tenemos la confianza de que las unidades que se adquirieron antes de los MK3 funcionen perfectamente por un tiempo antes de que vuelvan a empezar a desarmarse. Se supone que no tienen que hacerlo, pero puede volver a pasar. Y tenemos los cañones mayores de gran potencia, los Santa Bárbara de 155, de los cuales solamente hay 2 que están funcionando y que no hay asegurado una línea de mantenimiento, ni para los 9 que están ahí en bodega viendo a ver cómo los arreglan, ni para los 2 que medio apenas están funcionando. O sea, cuando esos 2 se dañen, ¿qué va a pasar? Básicamente, la artillería nacional la artillería nacional es una fuerza exigua y lo poco que tiene se está perdiendo. Eso es, digamos, a grosso modo lo que está pasando. No sé, Camilo, ¿qué nos puedas decir al respecto? Bueno, para complementarte algo que sí sé bastante bien de esto, en las piezas de 101 a 2 que hay, ellas llegaron 91 piezas. A los pocos días de que llegaron el 50 y eso llegaron para cuando la guerra de Corea. Eran excedentes que llegaron de esa época. De la guerra de Corea. Mi papá estaba en la armada y cuando ellos trajeron varios buques llegaron y los trajeron. Bueno, uno no se dañó, pero realmente yo digo que ese es el cañón más nuevo que hay porque está en la escuela de artillería, lo tienen como un museo. Prácticamente disparó unos cuantos de prueba y se dañó uno de los tornillos sin fin del azimut para subir el cañón.
Entonces jamás lo arreglaron y lo dejaron ahí. Esa pieza está perfecta, solamente habría que mandarla a arreglar. Estos obuses prácticamente se hicieron para que nunca se dañaran, fueron como indestructibles. Por eso son tan pesados, de un excelente acero. Obviamente la ánima ya se pone lisa con el tanto uso y el cañón comienza a perder potencia en alcance y falta de compresión, pues a la bala sale, tú apuntas para un lado y prácticamente pegará en otro. La munición, perdón. Entonces, ¿qué se debe hacer? Como tú decías, hay varias compañías que venden el kit de modernización. Entonces, ya manejas el cuadrante X y Y a voleo, lo manejas con servomotores que aguantan los retrocesos, están diseñados para eso. Se cambian los tornillos sin fin de manivela y se colocan estos servos. Se les puede poner la computadora de tiro, o sea, lo modernizas a lo bien. Y cambias el tubo cañón. Ya lo pones hasta de 23 calibres. Quedarían con capacidad de alcance de 21 kilómetros, con viento en contra, como hizo Chile, que los cambió y se lo arreglaron los belgas, me recuerdo yo. Creo que se llama CML, algo es la factoría que compró el kit de Chile, el ejército chileno y la infantería de marina chilena. Entonces ahí tenemos 90 piezas que con un poco de visión futurista, a corto plazo, se podrían comprar los 90 kits y tener 90 piezas en perfectas condiciones. Ahora, lo que pasó con los cañones, eso sí, hubo hasta fotos que las cuñas del retroceso se iban quebrando. Eso se cambió, esas sí las arreglaron. Es más, se formó un peo grande por eso. Y de ahí se dieron cuenta los franceses, como tú bien dices, y se pasó al modelo MK3, en la cual es básicamente lo mismo, pero con otras cuñas. Parece que sí se hizo eso bien, de las pocas cosas que se ha hecho. Y tengo entendido que al día de hoy son 23 piezas de Nexter LG1, hay 23. Con los Santa Bárbara de 155 milímetros, yo viví en España. Para eso, sé que se sacaron las que tenían son nuevos y como que sí, como que no. Algunos son nuevos que nunca pues los compró el ejército español y quedaron en bodega. Tengo entendido que otros, unos cuantos tiros de práctica, sí, pero estaban en muy buenas condiciones. Prácticamente eran unos cuantos nuevos, otros con unos cuantos disparos. Los cañones estaban en perfectas condiciones. Es más, tengo entendido que sí es cierto que la computadora de disparos sí fueron totalmente nuevas, que me recuerdo yo que ellos llegaron sin la computadora y luego las computadoras, cuando ya las terminaron de construir o de hacer, llegaron después. Ahí en la que no me cuadra contigo es el número. Tengo entendido yo por mis contactos y los pocos seriales que coincidí en España y con lo que se han movido acá, son 13 unidades, 13. No sé si sean 11, pero creo que son 13 unidades. Como tú bien dices, no se pagó el mantenimiento con la casa fabricante. Solamente dieron la garantía por unos cuantos años y hasta ahí quedó eso, como todo acá. Por eso que ahora hay fallas, que no se le ha hecho el mantenimiento correcto. De esos cañones España tiene y los utiliza para defensa de costa. Se podrían comprar, hacer la compra de esos buses que están allá, que también hay todavía bastante, para tener unos 30, me imagino. Pero eso ha quedado en pañales. Sí, perdona, te interrumpo ahí, Camilo. La cuestión es que España no los está vendiendo. Sí, no los está vendiendo porque son demasiado buenos. Pero Sí, ojo, exactamente. Es que hay un obús que es copia exacta de ese obús que lo hacen los turcos. Es exactamente igual, copia exacta. Claro, ahí viene el problema de la calidad del acero turco, que es que como esta humedad. Ahora mismo con lo que pasó, por ejemplo, con los morteros, la confiabilidad del Sí. acero turco es muy poca, la verdad. Sí. Creo que se les mandó hacer un galvanizado y se les mandó, cambiaron algunos tubocañón, algunos tubos de los de 120 milímetros, que son 120 milímetros rayados. Y el mortero, con todo y ese problema de la oxidación, ha sido un mortero muy preciso, ¿sabes? Un mortero preciso, un mortero que tiene buenas capacidades. Sí, o sea, el mortero es bueno, lo que pasa es que Bueno, sí.
no está diseñado para este medio ambiente. Para este clima húmedo, correcto. Por ejemplo, en La Guajira, tú sabes que en La Guajira uno dice está a nivel del mar y tal. La Guajira tiene La Guajira es muy seco, entonces no hay tanta humedad. Aunque haya salitre, no hay tanta humedad. Se han desempeñado bien. Sí, pero cuando lo metieron en selva, sí, pues prácticamente se oxidaban, sí. Entonces les han metido mano y los han cambiado, los han arreglado. Bueno, pero ahí están. También nos falta tocar el mortero Brandt francés, el de Animaliza de 120 milímetros, que es un mortero bueno. También hoy en día, si a ti un mortero de 120 milímetros, aunque sean de Animaliza, se ha dilatado un poco de tanto uso el tubo cañón, le puedes comprar los tubos y ponérselos a las bases ay Dios mío, ¿cómo se llama la marca? Marca el de 120 milímetros liso. Brandt, correcto, el Brandt. También hay kit de la marca israelí Soltam y de otros, y también el Ordnance americano. Que tú no tienes que botar todo la base, el sistema de puntería, sino cambiar los tubos. O sea que en lo que es los obuses de 101, los Nexter, los de 155, como podríamos tener, o sea, hay falencias, pero tampoco tan abismal como en la parte antiaérea. Faltan son más números, mayor número de piezas. Y las que no se deben perder, es que mira, el problema y correcto, y reparar y darle un mantenimiento adecuado a lo que haya. Pero también hay una falencia grande, que es la artillería autopropulsada, que ahora las lumbreras del ejército están haciendo con su proyecto Joya, que para mí era más fácil comprárselos los coreanos, que ya pasaron la novatada de hacer todo esto y no dañar o perder la garantía de un equipo montándolo encima de un chasis de un camión, que no sé cómo habrán hecho eso, qué empanada habrán hecho, porque pues tiene que tener una suficiente fuerza el chasis para que no se desbarate con tanto uso. Y cree que de proyecto. Pues hablemos concretamente de qué ha pasado con eso. Porque pues cuando salieron las primeras noticias de ese esperpento que pensaban hacer, yo lo primero que pensé fue, a ver, esto es innecesario. Tenemos excelentes relaciones con Corea del Sur y ese equipo lo fabrica Hyundai. O sea, en material de defensa es un muy buen proveedor, ¿sí? Y aparte de eso, es un equipo que se tomaron su tiempo desarrollándolo, le montaron sistemas electrónicos complejos, ¿sí? Porque no es solamente un cañón, no es solamente un obús montado sobre un cañón. El sistema electrónico que maneja ese equipo es impresionante. Es impresionante. Y lo hicieron precisamente, ¿por qué lo hicieron los coreanos? Precisamente para aprovechar la gran cantidad de obús M101A que tenían y que ya por la adición de piezas más modernas y que ellos mismos fabricaban, ya se estaban quedando obsoletos, se estaban quedando ahí aislados y embodegados. Pero dijeron, esos cañones son muy buenos, como tú apuntaste ahorita. Es un cañón que cuando se diseñó en la Segunda Guerra Mundial se diseñó para ser confiable y prácticamente indestructible. Es un cañón muy bueno. Entonces, ellos no iban a permitir que se le perdieran todo ese montón de piezas. Entonces idearon un sistema de artillería autopropulsada ligera, porque es que eso también hay que aclararlo, es un sistema de artillería autopropulsado ligero, montando sobre un camión, poniéndole un sistema electrónico de última tecnología, de alta calidad, poniéndole servomotores, actualizándolo, mejor dicho. Computador de disparo, todo. Computador de disparo, todo, haciendo lo que se debía hacer, ¿sí? Entonces, aquí quisieron inventar el agua fría. Dijeron, no, si los coreanos lo hicieron, nosotros lo vamos a hacer mejor con tecnología propia. Entonces, toman un viejo camión Bigfoot, de los pocos que hay acá, que es un excelente camión, no lo niego.
pero simplemente contratan con una empresa que sinceramente no sé qué bagaje tiene detrás la empresa temporal que contrataron para hacer el montaje del cañón en el camión, ¿sí? Para hacer, mejor dicho, todo ese proyecto. No sé si tenga más bagaje que la que Hyundai, no lo creo, ¿ya? Pero contrataron ahí a una empresa en una unión temporal para que hiciera ese montaje. Cogieron el Bigfoot, le montaron el cañón, le pusieron unas placas ahí de blindaje y yo no sé, no me he enterado, no me han dicho, no he podido averiguar cuáles son los sistemas electrónicos asociados que le montaron al cañón para que funcionara sobre el camión. No sé cuáles, no he podido averiguar cuáles fueron los estudios físicos que se hicieron al chasis para montarle el cañón. Y como tercero, y lo que me pareció a mí más chambón de todo el asunto, fue que no cogieron un Obus M101A, ¿sí? Que por el limitado alcance que manejan estas piezas, porque ya son antiguas, por ese limitado alcance que tienen, son los que más necesitan, digamos, un sistema de movilidad, ¿sí? Que les permita moverse más rápidamente, entrar y salir de batería, que es la función de una artillería autopropulsada, ¿sí? No tomaron uno de estos cañones para aprovecharlos y hacer eso, sino que toman uno de los nuevos LG1. Resultado de esa operación, se perdió la garantía sobre el cañón. Nexter ya no nos responde por esa pieza ahí montada. Al montar esa pieza ahí, sin ninguna asesoría, sin ninguna autorización, sin ningún estudio por parte de Nexter que diga, hombre, eso se puede hacer, ahí nos tiramos esa pieza. Ya esa pieza no recibe garantía. Si esa pieza se daña, si esa pieza estalla, si esa pieza le pasa algo, nadie va a responder por esa pieza. Me pregunto, digo yo, ¿era necesario que una de las piezas nuevas, una de las mejores piezas que hay en este momento, que son los LG1, era necesario dañarla, era necesario tirársela, era necesario hacerle perder la garantía por un invento nacional que a todas luces va a ser una empanada, que no va a funcionar como el tal sistema antiaéreo Bárbaros, que no era más que un cañón L-70 montado sobre un camión que tampoco puede disparar por mucho tiempo antes de que el camión se parta? Esa fue la joya del proyecto Joya. Dime tú, Camilo. Bueno, yo te digo que siempre he estado en contra de inventar la rueda. Obviamente ese defecio es de lo peor, lo mismo que el Bárbaros es. Eso es algo inaudito, ¿me entiendes? De lo poco que hay, dañarlo en inventos. Creo que lo peor que se viene es que quieren comprar 6 piezas más o 5 piezas más para crear una batería de 6 piezas. O sea, hasta dónde ya hemos llegado. Ojalá que no lo hagan. Ojalá que compren las piezas y complementen las 23 que tengamos, ¿me entiendes? Entonces, definitivamente esas son cosas como para botar el dinero, para gastar el dinero e inventar cosas que ya se han hecho. Hombre, si quieren comprarse una batería de 6 unidades, hombre, cómprese la Corea, como tú dices, a Samsung, y ahí tiene, ¿me entiendes? Y comience a modernizar los M101, que también que muy buenos son, y complemente. Otra pieza también que hemos tenido totalmente olvidado es la saturación. Aquí no hay, yo no entiendo, ellos ven en diferentes ejércitos modernos del mundo que hay piezas de saturación, cohetes de saturación, como tiene Venezuela, como tiene Ecuador, como tiene Argentina, como tiene Chile, y aquí no compran nada. No lo entiendo por qué. También los misiles Nimrod, que son parte de la artillería, porque es un misil dual, tiene capacidad antitanque, pero también tiene una capacidad muy buena para ataque. Y ellos lo conocen bien. Jamás se compraron más misiles. Jamás los mandaron a
aumentar el alcance con el No se les misil ha hecho, Nimrod 2. se les ha hecho el overhaul. Sí, pero, por ejemplo, digo yo, o sea, tú vas a Israel y le dices, oye, te compro 6 baterías más, pero los que tengo, conviértemelos a MK2, que es el misil Nimrod 2, que es un poquito, o sea, el motor es un poco más potente y tiene 50 kilómetros de alcance. O sea, Por son eso, cosas ese overhaul no se ha hecho. Podría haberse hecho en cualquier momento, no se ha hecho. que no se ha hecho. Es más, informes que a mí me han llegado me dicen que ya parte de esos misiles ya no funcionan, ya no sirven, se han dejado perder. Sí, yo me acuerdo que hace unos 10 años o 8 años se le hizo el cambio del propelente con una empresa muy buena, con la empresa FAMAE, allí en Chile. Sí. Y se hicieron las pruebas y perfecto. Y se acuerda que se le cambió el telémetro lacérico por uno mejor. Lo único que se les ha hecho, pero en verdad... De ahí no se volvieron a hacer más nada, ¿verdad? Exacto, no se les ha hecho nada, siguen teniendo los mismos 25 kilómetros de alcance. Y siguen montados sobre sus Avir y tienen los el sistema de puntería que se les puso en ese momento, pero la cuestión es que bueno, el cambio de ese propelente se le hizo hace 10 años, en este momento ya está para que lo cambien de nuevo. Correcto. Y aparte de eso, solamente hay que cambiarle hacerle el cambio del propelente, se le hace un cambio en el sistema de propulsión del motor para darle los 50 kilómetros, ¿sí? Ya con eso se puede hacer el overhaul y podríamos tener un misil con un alcance de verdad imponente. Sí, pero la cabeza también se le cambia. La cabeza lleva un sistema de GPS. O sea, hay un kit para eso y eso no se ha hecho. Exactamente. Ese overhaul no se les ha hecho, ¿ya? Entonces, o sea, el problema, o sea, vemos los problemas de la artillería colombiana, lo que estaba diciendo. Tenemos piezas antiguas, lo poco que hay nuevo es insuficiente, esas piezas se están dejando perder, se hacen experimentos como el Joya. Inoficiosos. Pero es que lo que yo digo, o sea, lo peor de todo es que anularon la garantía sobre el cañón, o sea, por hacer ese experimento, ¿sí? Hay la primera pregunta que a mí me surge cada vez que escucho uno de estos proyectos supremos que tienen en el ejército es ¿quién se va a beneficiar de eso? Porque evidentemente el país no se beneficia de eso, ¿sí? O sea, hay que investigar quiénes son los que están detrás de la compañía esa temporal, la cual fue la que se dedicó a hacer el camioncito sobre el cual montaron el cañón. ¿Sí? Y ahora empiezan a hacer 6 más sí, eso se dice, de algo que no es de algo que no ha sido probado correctamente, que no tiene ningún respaldo. Exactamente, a ver, es el colmo de la desidia, la improvisación y la corrupción. Es que más pintado no puede ser. Es que lo único que falta es que salga el propio coronel a presentar el proyecto, decir, vea, este es el proyecto Joya, es el último proyecto de corrupción que hemos hecho y con lo cual yo me estoy llenando los bolsillos. O sea, solamente falta que salgan con eso para digamos, para hacer completo el sirvengüencerismo que hay en el ejército. Entonces, no sé, de verdad, ninguna cabeza rueda si el proyecto fracasa, nadie castiga, nadie penaliza. Eso debería pasárselo, sí, eso debería pasárselo a la Procuraduría y a la Fiscalía para que intervengan esto y le echen ojo a esto. Bueno, esta es la realidad de nuestra artillería, de falencias y deficiencias a todo nivel. No conozco hasta ahora el primer radar de tierra para detectar las posiciones del enemigo. Bueno, en eso sí yo tengo algo que apuntar. En la última Expodefensa, hace
hace casi año y medio, Codaltec mostró ya el prototipo del radar de tierra, del radar de cubrimiento terrestre. Ya se le estaban haciendo las pruebas, el radar estaba funcional, yo lo vi los resúmenes de las pruebas que se le estaban haciendo y eso iba por buen camino. Faltaban todavía muchas pruebas, pero siempre hay un berraco pero. El inconveniente de eso es de que estos radares, ¿sí?, se iban a implementar para vigilancia de los oleoductos y quienes están, digamos, patrocinando el proyecto, quienes lo van a usar, quienes lo van a comprar, son precisamente las empresas petroleras, ¿ya? O sea, estos radares, de momento, ni el ejército, o sea, el propio gobierno, el propio ejército, no los ha comprado ni los ha contemplado como para hacer vigilancia de puntos, vigilancia de bases, vigilancia adelantada, no. O sea, esto lo están desarrollando con dinero de las empresas petroleras para cuidar la infraestructura petrolera de la nación, que bueno, sí ha sido muy golpeada, que efectivamente se necesita allí y si ellos ponen la plata pues tienen derecho a que se les ponga. Pero el problema es que cómo es posible que el propio ejército no se interese por ese propio desarrollo. Y es un desarrollo colombiano muy bueno que ha salido, como te digo, yo vi resultados de las pruebas que mostraron. Correcto. Y ha sido muy bueno. Y el desarrollo está ahí. Y puede seguir, puede avanzar, pero no se hace. Y el primero que debería estar interesado en él, no se interesa en él. ¿Ya? Pero los radares de tierra, sí te comento que por parte de Codaltec, son una realidad y una realidad muy pronta. Estaban en las últimas pruebas para ver si ya pasaban a lo que era la etapa de preproducción iban a montar una red de prueba en cierto tramo de un oleoducto. Pues no, obviamente no me dijeron qué tramo ni en qué oleoducto, pero sí me comentaron cómo iba el proceso de desarrollo y por ese lado iba bien. Pero como te digo, la cuestión es que aquí no hay interés absoluto por nada de eso. Te comento algo sobre esos radares. Viví en Barcelona y esos radares son con una compañía catalana que tiene varias partes en toda España, ¿no? Los radares, como tú dices, sí, son muy buenos. Es un radar más bien para la misión civil de vigilancia de terrestre. ¿Que puede ayudar a la parte de tierra? Sí, pero es un radar que no te garantiza alcance suficiente para lo que sea un radar militar terrestre. Los radares militares terrestres son carísimos. Un radar y no pasan de 100 kilómetros. O sea, un radar hoy de 100 kilómetros terrestre vale un jojononal de billete. Casi como un radar que se le coloque 3D a una fragata. Sí, entonces, bueno, pero ahí hay que tener en cuenta una cosa. Ningún radar terrestre te da un alcance, creo, más allá de 10 kilómetros. O sea, los radares más modernos que tienen más alcance tenemos que tener en cuenta que es un alcance de tablas, ¿no? O sea, el alcance calculado, pero el alcance real de cualquier radar, eso depende de la orografía, de los... Sí, depende de muchos factores. Por ejemplo, yo te lo digo en el caso, por ejemplo, los radares americanos y los franceses, que son los mejores en ese campo, mejor que los mismos israelíes. Por ejemplo, un campo como La Guajira, un campo que yo lo veo siempre con el tema contra Venezuela ya. Un tema, digamos, que tengamos una superficie perfecta, que se pueda ver el horizonte a ojo, como pasa también en los llanos orientales, que no hay montañas y tienes todo para cubrir. Hay que puedas explotar los 100 o 90 kilómetros. Yo lo digo para hacerle frente a contrabatería de las Smerch, por ejemplo, ¿verdad? Sí, bueno, Camilo, pero bueno, ahí tienes que tener en cuenta una cosa. Es que la cuestión es que para que un radar de tierra sea efectivo, digamos, a 100 kilómetros, tendría que solventar el problema de la curvatura de la Tierra. Y es que porque claro, la onda no solventa la curvatura, la onda sigue derecho. Y la curvatura de la Tierra, ¿cómo es? Un radar que, digamos, desde posición de tierra, ¿sí? Digamos a 1 metro,
levantado a 1 metro, te lanza una onda, digamos que tienes una superficie que no tiene árboles, no tiene colinas, no tiene nada, lo único que tiene es la curvatura, ¿sí? A los 30 kilómetros ya el radar pierde el contacto. ¿Por qué? Por la curvatura. La curvatura de la Tierra empieza en 30 y a los 45 kilómetros ya afecta. Ya el nivel de curvatura ya no permite ningún retorno de onda. Entonces, correcto, un radar de tierra a 1 metro de altura nunca te va a alcanzar 100 kilómetros por la propia curvatura. Por la propia curvatura te da entre 30 y 45 antes de que pierda contacto. Y eso si estamos hablando de una superficie como una tabla de billar. O sea, no cuentas colinas, no cuentas árboles, no cuentas casas, construcciones, cualquier cosa que afecte la onda. Entonces, o sea, un radar de tierra tiene un alcance promedio de trabajo ideal en 10 kilómetros. Pero por ejemplo, te digo una situación, por ejemplo, en los que yo vi los radares de tierra que tienen unos mástiles que se levantan y hombre, a 100 kilómetros digamos que no voy a punto, pero si vas a ver el misil, los cohetes esos gigantes salir, ya sabes más o menos dónde va a estar y tú puedes contrarrestar batería. Eso nunca se ha pensado. Pues cuando se elevan, ya es cuando se elevan. Sí, y para lo mismo te sirve un radar de descubierta aérea. Sí. Pero por ejemplo, eso el ejército en la parte terrestre no lo ven. Ellos no lo quieren ver. Absolutamente no. O sea, es algo, como dice Shogun, algo exótico. Sí, algo exótico. O sea, un radar, yo para qué pienso, digamos, el sistema de Codaltec de este radar de tierra serviría más que todo como para hacer vigilancia en pasillos de tránsito. Hablemos de, bueno, la hipótesis de conflicto, la Guajira, ¿sí? Y que es un terreno que no es que sea precisamente llano, ¿sí? Tiene una ondulaciones, hay unas alturitas, sí. Exacto. O sea, colocar una red en ciertos puntos estratégicos, digamos un poco más alto, digamos una colina dominante o algo, que nos dé una vigilancia entre 10 y 15 kilómetros, lo que nos puede permitir es vigilancia de trazas de lo que es transporte a través de esas líneas, a través de esas vías, autopistas, carretera, a través del campo traviesa, por ciertas pistas de transporte. Es que ese tipo de radares, por ejemplo, se pensó, bueno, aquí está pensado, como te digo, para la vigilancia de los tramos de oleoducto, para ver quiénes se acercan por ahí a atentar contra esas líneas. Pero ese tipo de radares, digamos, se diseñó en un principio para determinar vías de acercamiento de columnas de vehículos o blindados enemigos, ¿sí? Entonces, si tenemos, digamos, el radar, como te digo, digamos, una colina dominante o algo, podría haber una columna de vehículos, digamos, atravesando de la frontera entre Venezuela y Colombia, puede haber una columna de vehículos a 10 kilómetros, ¿sí? Entonces ya detecta una intervención. Y entonces ya con esa traza, pues, ya se puede, por ejemplo, pedir a la artillería apoyo de fuego para destruir la columna atacante, ¿cierto? Ya manejo antibatería, como dices tú, digamos, un disparo de una batería Smerch. A ver, los radares, como te digo, un radar de descubierta aérea, pues puede igual descubrir los misiles. O sea, se puede descubrir los misiles cuando entren dentro del radio de acción del radar, digamos, eso tiene... Los cohetes, porque no son misiles, porque después no las montan. Lo que puede detectar es la dirección de entrada. Ajá. De entrada, sí, el ángulo. Exacto, la dirección de entrada más el ángulo, pues con una serie de cálculos podría más o menos determinar de dónde salieron y más o menos determinar dónde estaría la batería. Pero como tal, que el radar te diga, esos misiles los lanzaron desde 45, 50, 60 kilómetros en la dirección tal, en el punto tal, eso no va a pasar. No va a pasar porque el radar no lo puede hacer.
Claro, para eso están los nuevos drones que tienen un radar de descubierta sintética que barre todo el área que uno quiere. O sea, y hay otros métodos mejores, Sí, exactamente. más Pero eficaces, como sí. te digo, pues por lo que son esos radares de tierra, nos servirían es para eso, para vigilancia de zonas de entrada, para Y de vigilancia columnas, y vaina, como dices tú, columnas, claro. eso, para vigilancia dentro del terreno. Pero como tal, que nos sirviera como un radar o sea, contra batería, no. No, porque pues es el sistema mm, tiene concretamente esas limitaciones. O sea, la única forma sería que, digamos, el SMERS, digamos que estuviera en esos 10 kilómetros que cubre efectivamente el radar, por decir algo. Sería la única manera. Pero también nos serviría, por ejemplo, estos radares, como hicieron los argentinos en las Malvinas, que utilizaban un radar terrestre con alcance de 35 kilómetros, y fueron los ojos del misil Exocet para batería antibuque, ¿no? Aquí tampoco pues se ha pensado en eso. Bueno, Hay un pues, estudio, hay estudio de la Armada, sí, pero eso también lo tocaremos después. sí, es que tienen que tener Sí. en cuenta que la superficie del mar es algo muy diferente. O sea, en la superficie claro. del mar, obviamente no encuentras colinas, no encuentras construcciones, no Sí. encuentras nada. O sea, tu barco lo ves dentro de lo que te da el área del horizonte, que es lo mismo, entre 30 y 45 kilómetros. Por eso los radares de tierra de los argentinos funcionaban, es que esa es otra cosa, ellos funcionaban para ver los buques, pero no podían, porque, o sea, los únicos misiles Exocet que se dispararon fueron los que disparó la aviación de la Armada Argentina, porque eran los únicos que habían, solamente habían 5. Eran los únicos misiles que pudieron formar para En eso. eso sí, no. La infantería de marina argentina sacó de la corbeta Spora, desarmó los misiles MM-38 y los puso en la tierra, y así impactaron a una fragata, que fue la primera batería de costa que se inventó en el mundo de misil pues dirigido ya. Ellos sí tenían, ellos desarmaron los misiles MM-38 y los colocaron como batería de costa. Ahí salió Sí, los de y las el Sport. que, sí, Pero y el, sí, y el pero- que detectó el buque en el horizonte, más allá del horizonte, fue un radar TR, no me recuerdo el serial, que tenía alcance de 35 kilómetros. Entonces, cuando esperaron que la fragata se alcanzara y el radar de búsqueda de la cabeza del misil se prendió, o sea, lo detectó a 18 kilómetros o 20 kilómetros, se lo soltaron. Y ese fue el primer disparo desde tierra de un Exocet que se hizo, lo hicieron ellos. Uno dio en el blanco. Imagínate lo efectivo que es. Bueno, hoy en día algo más moderno, pues debe ser una berraquera. Pero eso no lo miran aquí. No, creo que la Armada sí lo ha estudiado bastante, pero no ha habido presupuesto para cambiar las tarjetas a los Exocet que quedaron guardados acá. la Armada se ha hecho el estudio de lo de la batería de costa y tratar de utilizar los MM-40, que entre otras Sí. cosas, pues es un misil muy diferente al MM-38, aunque sean Exocet. Es un poco más complejo. La Armada sí lo ha hecho, pero no ha tenido el presupuesto. Para el ejército, digamos que el ejército ha contemplado usar de batería de costa a los Nimrod de 25 kilómetros. Sí. Y eso han hecho las pruebas. Han hecho las pruebas, sí. Cuando se le hizo el cambio del propelente, lo que tú comentabas ahorita, cuando hizo el cambio del propelente, es más, las fotos existen. Y el video está. Sí. Son los únicos disparos que se han hecho en Nimrod aquí en Colombia. Cuando se les hizo el cambio del propelente para probar el misil y asimismo demostrar si eran capaces de funcionar como baterías de costa, y sí, pues sí se puede y sí funcionaron. Pero teniendo en cuenta de que la cabeza explosiva del Nimrod no es lo mismo que la de un Exocet, o sea, no te va a hundir una Lupo. Le puede hacer daño, pero no la va a hundir. Bueno, yo creo que con todo lo que hemos hablado, pues sale no tan largo, un post muy bueno y no sé, Víctor, ¿tú qué dices ya? Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo, pues creo que pues, podemos cerrar este podcast con las últimas conclusiones y invitar a la gente para la siguiente entrega de este podcast, que la verdad ha sido muy bien recibido por el público. Y pues nada, no sé qué quieran terminar para cerrar este tema de la artillería.
Pues bueno, Amigo, sigue Camilo. no, yo digo que pues ya las falencias pues son bastante conocidas por todos, la falta de piezas, las pocas que tenemos, la falta de mantenimiento y pues y lo peor de todo es que no se ve luz al final del túnel de compras futuras, ¿no? Todo lo que uno indaga, no hay presupuesto, hay plata para otras cosas, hay plata para chambonadas, proyectos joya, proyectos bárbaros, cosas así que al fin y al cabo uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, pues obviamente pienso yo que pues todos sabemos lo que está sucediendo y lo estamos levantando pues al público, ¿no? Entonces yo digo pues que como siempre, ¿no? Y todo se resume a un colchón de retazos y de falencias que se ponen, son paños de agua tibia y nunca se llegan a un buen nivel, ¿no? De adquisición de productos para solventar los problemas que tenemos. Sí. El resumen de la situación es, a ver, tenemos en la artillería colombiana tenemos una gran cantidad de morteros de diferentes calibres que han funcionado bien, sirven para apoyo directo, pero igual no pueden dar más de lo que pueden dar. Ya hemos presentado pues las falencias que tiene, la antigüedad de unas piezas, bajo la falta de mantenimiento, que ha dado lo poco que hay, las chambonadas que se realizan dañando lo poco bueno que hay, ¿sí? Es menester decir que el ejército debería concentrarse, el gobierno debería concentrarse en dar la apuesta de lo que necesita. Sobre el joya nacional, o simplemente se puede realizar con Samsung, porque hago la corrección, es menester y caballeroso hacer la corrección, no es Hyundai, es Samsung, la empresa que desarrolló el sistema en Corea, que es tan fácil pedir simplemente la asesoría, comprar el desarrollo y hacerlo acá, ¿sí? Como se logró hacer por parte de la Armada cuando se compró el diseño Fastmer para realizarlo acá en nuestras OPD. ¿Por qué no podía realizarse lo mismo con Samsung? Sí, la licencia. Eso se podía haber hecho fácilmente, hacer la negociación. No, se decidió más bien dañar un cañón, tratar de montar sobre un camión viejo con una empresa que quién sabe de dónde salió y qué bagaje, qué tecnología ha desarrollado que justifique haberle invertido a ese proyecto, a esa empresa, a ellos para que ellos desarrollaran el sistema, ¿ya? ¿Por qué no pueden hacerse las cosas por el derecho en este país? Siempre me lo pregunto, siempre se piensa en el beneficio del bolsillo personal, de los que están detrás de los que pasan la cola. Y no se piensa en verdad en el país, en lo que debe ser. Entonces tenemos nuestra artillería de campaña, tenemos algunas piezas, pero están horribles. Sinceramente, eso es lo que pasa. ¿Ya? 55, pues con respecto a los números, pues Camilo, hubo fuentes también, entre 13, 11 y 13, siempre ha estado esa dicotomía, nunca se ha tenido un número claro, y te cuento que cuando estuve averiguando directamente con esta cuestión con comandancia del ejército, ¿sí? ¿Sabes cuál fue la respuesta que me dieron? Ajá. Eso es asunto de seguridad nacional. Nacional.
Eso es asunto de seguridad nacional. O sea, con eso, o sea, no me respondieron ni el correcto número de piezas, ni las seriales, ni cuántas estaban en mantenimiento, cuántas están dañadas, cuántas están en función. No me dieron respuesta absolutamente nada con esa asunto. Una negociación de los 265 de Santa Bárbara. Ahí te la pongo. Aparte de ellos, todo es tape, oculte. Aquí no ha pasado nada. Somos el mejor ejército. Pero el ejército es el mejor ejército del mundo. Tenemos de todo. A nosotros nadie nos vence porque y así no se puede. Y hay que ser sinceros. Así no se puede. Entonces, para todas las personas que piensan que nuestra artillería es del carajo y es de última generación, decirles qué pena, pero eso no es así. Que nos hacen falta cosas como artillería de saturación, que no lo hay. Que nos hace falta piezas de largo alcance, porque las pocas que hay están... eso es lo que pasa, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Y así, ¿sí? Y el desnudar estas falencias es simplemente para llamar la atención a la gente, para que la gente no coma cuento, no se quede callada y que la gente exija, porque es su deber como ciudadano, es su derecho y su deber como ciudadano exigirle al gobierno y al ejército que mantengan seguro al país con las herramientas que se necesitan, no con la basura que ellos nos quieren poner. Así de simple. Este podcast, pues yo creo que con esto, yo creo que podemos cerrar ya también en serio el área de artillería. Y bueno, yo digo que ante todo el pueblo colombiano hemos tocado el dedo en la llaga y vamos a seguir haciendo. Bueno, me despido y nos veremos dentro de otro podcast que haremos. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por compartir con nosotros. De verdad al amigo Camilo le agradecemos, al amigo Estefan Xavier, y pues los esperamos en el próximo podcast para que sigamos desnudando las falencias de nuestras fuerzas militares. De verdad a ustedes muchísimas gracias por seguir estos videos, por estar pendiente de nuestras publicaciones y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.